Bienvenidos todos a Familiarmente, siempre pensando en amor de familia. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Ortega y el tema es el derecho a la vida. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, mucho gusto y un placer estar aquí en este canal. Gracias por acompañarnos. ¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo con el tema Provida en el Ecuador? Yo creo que hoy existen ciertas tendencias jurídicas, hablemos concretamente, que están un poco menoscabando varios principios fundamentales del derecho. Y justamente en esta área del derecho a la vida, porque yo soy un convencido del derecho a la vida como un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. Y en ese sentido, yo creo que está siendo menoscabado en varios sentidos. Voy a topar un tema muy básico que me parece que es conocido por todos, el tema de que lucha por el derecho a la vida en una concepción, llamémosle egoísta, una concepción hedonista, y se dice, defendemos, por ejemplo, al derecho a la vida de la mujer. Hablemos concretamente de ese tema, no quiero entrar a otros temas que van ligados, pero el derecho a la mujer. Pero en contraprestación hay un derecho también en lo que se llama el aborto, por ejemplo, el derecho de un ser humano que está en formación. Y el derecho y los derechos humanos, me parece a mí, hay alguna corriente que está actuando en desmedro del principio fundamental del derecho a la vida, porque los que somos abogados conocemos que un principio fundamental de derecho constitucional es el derecho pro homine, es decir, si yo tengo duda de que un derecho no está a favor del ser humano, tengo que darle la credibilidad de que es pro hombre, es a favor del hombre. El ejemplo claro del que estamos hablando, del aborto, queda evidente que si hay una vida en potencia, llamémosla en potencia, no nos interesa la discusión biológica de si el feto es ser humano, es sujeto de derechos, o por último, yo me rijo por lo que dice el derecho en la Constitución ecuatoriana, el artículo 45, que dice el ser humano, el niño, debe ser protegido desde la concepción. Y concepción es un concepto claro, que no requiere interpretación. Si concepción es la singamia, la unión de óvulo y espermatozoide, desde ahí nace el derecho del ser humano. Que este ser humano no pueda defenderse es otra cosa, y que la mujer, que es la madre de este ser, pueda defenderse es otra discusión. Entonces yo creo que en ese sentido, hoy las corrientes del mundo, no solo la ecuatoriana, del mundo, están tergiversando este tipo de conflicto, entre comillas, de derechos, y dicen, estamos peleando a favor de la mujer, estamos peleando a favor del derecho de la mujer a sus derechos reproductivos, pero dejando de lado a aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse, porque ya digo, pensemos bajo las ópticas que ahora tiene, sobre todo hablemos de corrientes neoconstitucionales que han dejado de lado este principio. Yo estoy convencido de que esto está dejándose de lado. Y eso en cuanto al tema del derecho a la vida, pero podríamos ir por otros lados, como el derecho a la familia, como hoy ha quedado claramente evidenciado con la sentencia del año 2019 del famoso matrimonio igualitario. Para mí, en cambio, ahí se está desconociendo totalmente el derecho a la vida, en la misma línea que estoy hablando del aborto. ¿Por qué razón? Porque la familia es una institución natural, dice, no lo digo yo, dice el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Convención que no es respetada a veces ni por la misma CID, la misma Corte Interamericana, que dice, no, es que hay que interpretar el artículo y se da la validez a otras formas de matrimonio que son entre dos hombres o dos mujeres, cosa que no dice eso la convención, porque ya no sería natural. Y si vamos a nuestro país, al Ecuador, es más evidente y más claro la norma, ¿no? Donde dice que un hombre y una mujer hacen un matrimonio. Pero volviendo al tema del derecho a la vida, yo creo que en estos días la discusión se ha acrecentado y con justa razón. Y ahí es cuando aparecen las concepciones de las que yo estoy hablando, que están en desmedro de este derecho a la vida. Digamos, el Código de la Salud, que hoy está tan en discusión y tan en boga, del famoso término ambiguo, porque eso sí es ambiguo y eso hay que reconocerlo. Es decir, que la emergencia obstétrica tiene que ser
tratada sin ningún análisis de voluntariedad, porque de ahí es el tema fundamental. Se dice que este tratamiento de emergencia obstétrica no interesa la voluntad con la que se produjo ese aborto en curso, cosa que desdice este derecho a la vida que estamos hablando, porque si una mujer con voluntad empieza a interrumpir un proceso de la creación de un ser humano, no importa el tiempo, ya digo, esta no es discusión biológica, pero muchos lo quieren centrar en ese tema, que incluso en términos biológicos, volvemos a insistir, tendríamos que aplicar el principio pro homine y pensar que el ser humano en potencia ya está desde la singamia. Entonces, en ese sentido, este código de la salud está violentando, desde mi punto de vista, el derecho a la vida, salvo que en nuestra Constitución, y yo no lo conozca, esté reconocido la pena de muerte, cosa que no ha sucedido, y menos aún la pena de muerte para un ser humano que no ha sido juzgado. Veamos al nivel de incoherencia que está llegando la normativa, influida por ciertas concepciones que dicen, entre comillas, ser de derechos humanos, pro derechos humanos, que son derechos humanos, pero egoístas, derechos humanos que no ven la concepción global e integral de la sociedad. Entonces yo creo que el problema radical es este tipo de concepciones que nos están ganando. Yo aquí quisiera comentar a los que conocen de derecho, no sé el canal de ustedes, en qué nivel de gente de derecho esté, pero algún conocedor de derecho puede haber escuchado, por ejemplo, a estudiosos como Juan Antonio García Amado, un español que habla de la argumentación jurídica junto con Manuel Atienza, hoy muy conocidos, que justamente hablan del peligro del famoso neoconstitucionalismo y del peligro de la famosa ponderación en aras de querer favorecer a ciertos, nuevamente entre comillas, derechos en desmedro de otros, queriendo validar estos pseudo derechos sobre la base de concepciones que son netamente egoístas. Yo vuelvo a insistir en ese tema, netamente egoístas, porque si consideramos que el derecho a la mujer, que sí tiene un derecho a que analice su vida reproductiva, a que vea cuándo quiere entrar en un proceso de gestación, no es menos cierto que ese proceso de gestación tiene un producto que es ajeno a los derechos, y hablemos aquí biológicamente, ajenos al derecho del ser humano, de los seres humanos que le dieron origen, que es un hombre y una mujer, porque hasta ahora la biología no ha podido permitir que nazca un ser humano de dos mujeres o de dos hombres. Entonces, en ese sentido, yo veo esa la importancia de tener claro este tipo de discusiones. Otro de los temas respecto a este famoso código, el tema del tratamiento abierto, digámoslo así, o la apertura que se da al tratamiento de digámosle, lo que llaman la identidad sexual de los jóvenes y los casi niños, porque habla de los adolescentes, abrir una puerta tan grande, sin limitación ni siquiera de sus padres, eso es lo peligroso. Independientemente de las discusiones de la famosa ideología de género, que es otro tema que también yo creo afecta al tema familiar, pero lo básico aquí es ver cómo este tipo de ideologías, de este tipo de formas, van destruyendo derechos fundamentales vuelvo a insistir lo que dije hace un inicio, un derecho que tiene todo ser humano a tener la familia. Todo ser humano tiene derecho a la identidad. Yo tengo derecho a conocer quién fue mi padre y quién fue mi madre en términos biológicos. Y ese derecho se lo puede estar vulnerando con este tipo de corrientes. Creo que estas cosas son fundamentales que se empiecen a divulgar y en el quehacer jurídico, los que hacemos derecho, los que estamos en funciones públicas, los que hacemos el libre ejercicio, todos los abogados también se tengan conciencia, porque yo creo que, como le decía, tomando al profesor García Amado, en esta época de neoconstitucionalismo, de activismo judicial, como le llaman ellos, de lo que ha denominado el iusmoralismo jurídico, es decir, las resoluciones judiciales hoy se dan saliéndonos del derecho.
saliéndonos del derecho en el sentido de que se resuelve un caso particular sobre la base de concepciones morales del juez. Vea uno más ahí usted el ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de la sentencia del matrimonio igualitario. Vea ahí usted la corriente, una línea de los jueces que eran, digamos, lo que llaman ellos conservadores, porque ese es otro tema que hay que discutir, ¿no? Al que tiene esta concepción de defensa del derecho a la vida, de defensa el derecho a la familia, es un conservador, que es lo primero que le dicen. Mientras los otros son progresistas. Progresistas, exacto. Exactamente. Entonces, vea usted ahí cómo ese tipo de concepción se va metiendo ya en la legislación. Entonces, ese pseudo progresismo es el que yo creo, y ahí tenemos una deuda que saldar todos aquellos que estamos ya en cierta edad y estamos influyendo en los jóvenes, hacerle ver a la juventud el verdadero valor de lo que es este derecho a la vida, de lo que es el derecho a la familia, de lo que es el derecho de la persona humana desde su esencia, desde cuando empezó a existir en este mundo. Y ahí es donde se dan los grandes choques, ¿no? Como el que tenemos, volviendo al tema este del Código de la Salud, en el cual hay otro de los temas que a mí me parece que también es preocupante, el hecho de influir en la educación de los hijos. Es decir, los padres hoy día tienen que estar sujetos a lo que el Estado le obligue a hacer. El Estado muchas veces está obligando a la educación de nuestros hijos, meterle ideologías que de una u otra manera, desde mi punto de vista, están distorsionando los grandes valores. Entonces, es un tema de valores, es un tema de principios, pero valores humanos, que con grandes falacias, porque eso también tenemos que ser claros, con grandes falacias como las que hemos dicho, ¿no? De hacer pensar que el velar por los derechos de la mujer, entre comillas, los derechos de género, entre comillas, y también aquellos famosos derechos reproductivos, se empieza a cambiar la forma de ver el mundo y la forma real, porque ojo que muchas de estas ideologías están distorsionando nuestra realidad. Yo no estoy en contra de las personas de diferencia de tendencia sexual, son seres humanos y tienen derechos y hay que apreciarles en ese sentido. Pero sí hay que reconocer que la ideología que proviene de ahí está influenciando negativamente en nuestros sistemas jurídicos, en nuestros sistemas legales, y está influenciando negativamente en las corrientes judiciales, es decir, en el quehacer de los jueces, en la actividad judicial, y no se diga en la actividad legislativa. Entonces, este tipo de cosas son las que yo creo que hay que tenerlas presentes, ¿no? Y si este código pasa, claro que los legisladores y los que pregonan la ley dicen que no es que están abriendo, no es que se está legalizando el aborto, no se está legalizando efectivamente en términos jurídicos, lo que sí se está haciendo es abriendo una puerta. Entonces ese es el gran problema, se ha abierto una puerta para que ingresen este tipo de legislaciones a futuro. Es lo que yo siempre digo con el tema de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional reformó y votó, porque así fue, un artículo de la Constitución, ojo, cuando la Constitución es lo superior, y mucha gente dice, no, es que la Constitución, pero por sobre eso está la Convención, de acuerdo, pero el principio de la libertad, de la decisión de los pueblos, también prima. Y aquí el Ecuador tiene una Constitución que hay que respetarla, la hayamos aprobado o no, porque muchos puede ser que no la hayamos aprobado en el año 2008, pero está vigente y habría que respetar con más razón los que son jueces, los que están en la actividad judicial. Entonces, creo que esos son los pilares fundamentales que hoy hay que dejar en claro y empezar a hacer ver, porque también bajo lo que hablábamos, no bajo la corriente de que los unos son conservadores y los otros progresistas, al que es conservador se lo ataca como haciéndole ver que está 100 años atrás en la historia, cuando desde mi punto de vista es al revés. Los llamados progresistas, acordémonos que el progresismo surgió en los años 20, 40 del siglo pasado.
Más bien ahora se están tomando nuevas tendencias para recoger y revalorizar los derechos de los seres humanos en términos absolutos, porque ahí sí creo que hay que tener bien claro, y yo de esa tesis soy, que el derecho a la vida es un derecho fundamental, casi absoluto, porque es lo primero que tiene el ser humano, es el primer derecho al haber llegado a este mundo de una u otra manera. Hemos llegado a este mundo y ahí somos seres humanos y ahí empieza nuestro derecho. Entonces, esas son las grandes cosas, ¿no? En esto del Código de la Salud, ya digo, habrá que esperar lo que dice el señor presidente. Sin embargo, yo espero que se retome o se vete, sobre todo las normas que tienen que ver con lo que hemos hablado, ¿no? Esto de la emergencia obstétrica, que es un tema muy ambiguo, y si se quiere dejar ahí, porque siempre ha existido este tema de la emergencia obstétrica. El problema de este código es que hoy le está diciendo a los médicos y les está obligando a los médicos en contra de un principio del derecho a la objeción que podrían tener los médicos. Un médico pro vida, pro defensa del derecho a la vida podría decir: yo no quiero reconocer o legalizar ese aborto que se ha venido haciendo una mujer. Ya le están prohibiendo. El primero que denuncia un delito le están sancionando. Ese sería el tema. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son las que hay que rescatar y hacer rever a la gente, ¿no? Y hacerla ver a todo el mundo, como digo yo, sobre todo a los más jóvenes, que vayan recapacitando y revalorizando este tema de los derechos a la vida, del derecho fundamental de la gente a poder también defender las posiciones que van acorde a lo fundamental del ser humano, a la dignidad del ser humano. Comparto totalmente su posición. Considero que el primer derecho fundamental, sin el que no existieran el resto de derechos, es el derecho a la vida. Un ser humano, lógicamente, parte de ahí para tener el resto de derechos, y que la etapa, llámenle como le llamen, de feto, cigoto, es una etapa más, como decir la niñez, la adultez, y eso no resta los derechos. Absolutamente. También que estamos viviendo en una época en donde los derechos míos priman sobre los derechos del otro, y es de ahí donde nacen corrientes como el feminismo, como el ahora racismo, que también hablan de que una raza tuviera, entre comillas, más derechos que la otra por la historia que acarrea. Vienen tantas cosas que obviamente están afectando. El aborto para mí en este caso viene a ser un golpe más a la familia, y justamente este canal, al tratarse de la familia, vemos que si no se protege, en este caso, al más débil, al más delicado, al más indefenso, que es el niño o el bebé, o como le quieran llamar, es una etapa más feto, cigoto, no deja, eso no le resta derechos. Obviamente que hablamos del resto de personas, si no defendemos al más inocente, y como usted mismo señala, la ley dice que el interés superior es el interés del menor, que en este caso para mí ya viene a ser un menor de edad, una persona en formación. Entonces, comparto absolutamente eso, doctor. Ahora, ¿cuál cree usted sea la consecuencia en el caso de que el señor presidente Lenín Moreno dé paso al Código Orgánico, a la reforma que se quiera hacer al Código Orgánico de la Salud? Pero yo tengo ahí una concepción netamente jurídica. Desde mi punto de vista, si saliese en los términos que sacó la Asamblea, para mí es un artículo, por lo menos los artículos que tienen que ver con la famosa emergencia obstétrica, es un artículo netamente inconstitucional. Ese sí es inconstitucional, no como el 67 de la Constitución que hablábamos del matrimonio igualitario. Este sí es un artículo totalmente inconstitucional, por lo que hablábamos hace un momento. Si el artículo 45 dice clarito, palabras más, palabras menos, el niño y los adolescentes, dice niño y adolescentes, deben ser protegidos desde la concepción. No necesito mayor interpretación ahí. O sea, ese es el tema, ¿no? Y esa es la diferencia entre las corrientes interpretativas. Si claramente sabemos qué significa concepción, tenemos que tener claro que la defensa está desde que se formó. Si pasa tal cual está aceptando la ley, este famoso código, que por cierto está por debajo de la Constitución, está aceptando que no interesa si la mujer se hizo un autoaborto, no interesa.
igual tiene que darle paso y no ha sucedido nada. Y ahí el peligro. El tema es la voluntariedad, porque ya digo, la emergencia obstétrica siempre ha sido reconocida, porque pueden haber casos naturales que biológicamente producen en la mujer un aborto. Entonces tiene que ser tratado por el médico, pero por supuesto, no estamos diciendo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que cuando se lo autoinflige, cuando la mujer hace un autoaborto, no es tan simple el tema. Está de por medio el derecho a la vida de ese ser humano en potencia, llamémosle como le llamemos, como bien decías tú, Carla. Es un ser humano y estoy defendiendo el derecho a la vida de ese ser humano, conforme dice el 45. Entonces yo creo que habría que plantear una acción de inconstitucionalidad y por todos los mecanismos la sociedad civil debe plantarse en ese sentido, más aún en nuestra sociedad. Yo creo que este tipo de códigos, este tipo de normas, este tipo de sentencias que han salido, van en contra de un principio también fundamental, la democratización del derecho, porque el derecho también es una democracia. Mucha gente dice, no, es que las minorías son discriminadas. Sí, pero también esta Constitución, los que hayamos votado o no votado por ella, fue impuesta con un referéndum. Entonces, la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana estuvo y ahora tiene que estar de acuerdo, porque los que posiblemente no estuvimos de acuerdo con esa Constitución, el rato que se convirtió en la norma suprema del Ecuador, tiene que ser observada por todos. Entonces, ahí viene el querer utilizar a la norma o las normas de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces, en eso yo creo, soy enfático en decir que debe plantearse una acción de inconstitucionalidad. Y quisiera en este caso, doctor, que usted me corrija si es que me equivoco, pero tengo entendido que aquel que arremete o que aquel que va contra la vida de otro ser humano, y como bien señalamos, es desde la concepción un ser humano, se le denomina en este caso por el acto de violencia asesinato. Estaríamos hablando incluso de un delito. Usted me corregirá si es que estoy tal vez mal en los términos, pero entiendo que es así. Entonces hablaríamos que una persona que con voluntad está yendo contra la vida de un ser humano, más allá que sea la cuestión que sea, y va ante un médico, el médico tiene la obligación de denunciar, porque cualquiera que entre en conocimiento de un delito debe denunciarlo. Es más, estaría yendo contra otra norma más que está prevista en nuestras leyes. No sé si usted tiene algo más que decir. Totalmente, mi estimada Carla. Justamente ese es el tema. Ese es el meollo del asunto de esta famosa norma. Porque el momento en que entra en un proceso de aborto inducido, eso hay que tener bien claro, ahí viene el tema de la voluntariedad, inducido, hay una afectación a una vida. La diferencia, yo comparto plenamente de que se trata de un asesinato, porque hay la intención de causar daño y contra un indefenso, o sea, hay agravantes sobremanera, entonces es un asesinato sin distingo alguno. ¿Cuál es el tema también ahí neurálgico? ¿Cómo es posible que la ley quiera ocultar un delito? O sea, veamos la gravedad del tema. Una ley quiere que se oculte un delito que ya se ha realizado, porque no es ni siquiera en camino, porque ahí dice que ya cuando llega, y cuando alguien llega, si se ha hecho un aborto y llega medio muerto, quiere decir que ya se dio algo bien grave. Entonces, en ese sentido, hay una claridad respecto a la afectación de esa vida humana. La única diferencia, y ahí vea usted la incoherencia de la moral, hablemos ahí en términos de moral, la incoherencia de la moral, la única diferencia entre un asesinato de una persona adulta y el asesinato, digamos, del feto, llamémosle como querramos, desde la concepción, es el tamaño del cadáver. Como el cadáver es más pequeño y no lo veo, y es un cadáver que no puede ni gritar ni decir nada, entonces lo puedo ocultar y tapar bajo tierra. Y esa es la gran diferencia. Hay que hablarlo crudamente, mi estimada Carlita. Es así. La diferencia es el tamaño del cadáver, pero de ahí es un asesinato. Totalmente de acuerdo. Así es.
Bueno, le agradezco, mi estimado doctor Gracias. Fernando, por haber compartido este espacio. Espero contar en el futuro con su presencia porque realmente ha sido bastante, bastante educativo. ¿Qué más podemos pedir de un doctor que tiene amplia experiencia en el campo del derecho? Ha sido bastante educativo su punto de vista y hay mucho que decir sobre el tema Provida. Lastimosamente está siendo atacado de todas las maneras posibles. No es la primera vez que intentan meter leyes o reformas para que el aborto se apruebe y entiendo que lo van a seguir haciendo. Entonces, las personas que creemos en la vida, no podemos bajar los brazos, tenemos que estar pendientes y tenemos en el futuro, si usted está de acuerdo, algunas conversaciones para continuar tratando este tema. Le agradezco mucho por su colaboración y esto ha sido Familiarmente, siempre pensando en amor de familia y en el derecho de los indefensos, de aquellos que no tienen voz. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias, Carla. Muy amable. Buenas noches.